Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Bienvenidos al Ministerio Palabras de Amor. Y este es su programa, Y dijo Dios. Hoy hablaré acerca de un fenómeno que todavía ocurre en nuestra actualidad y es acerca del secuestro. El título del mensaje del día de hoy es Secuestrado. Aún siendo primer ministro, Daniel siguió siendo un extranjero solitario. Y para abordar este tema, vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. El joven Daniel podría haber anticipado un futuro notable en Jerusalén. Descendía de una familia prominente y tenía una mente de primera. Pero cuando el ejército babilonio lo llevó cautivo a un país lejano, no le preguntaron acerca de sus planes y sueños. Es cierto, los babilonios reconocieron el potencial de Daniel y lo colocaron en un programa para funcionarios civiles de primer nivel. Pero aún el material de estudio le era repugnante a un judío. Abarcaba brujería, magia negra y una religión pagana de dioses múltiples. Después de su graduación, Daniel fue puesto a trabajar para el rey de Babilonia, que siguió guerreando contra el pueblo de Daniel durante 20 años más. Cualquiera que esté lejos de su hogar se siente solo. Pero Daniel era de aquellas personas cuyas vidas se pierden en los traspapelamientos de la historia, los refugiados, los cautivos, de esas personas que muy poco se llegan a hablar posteriormente. Estaba destinado a pasar su vida como extranjero en Babilonia. No tenemos información alguna de que se hubiese casado o tuviese miembro de la familia cerca de sí. Mediante su habilidad y la bendición de Dios, él llegó a ser el primer ministro de Babilonia. Pero a pesar de esto, siguió siendo un extraño. Cuanta más alta era su posición, tanto más se transformaba en blanco de ataques. A los babilonios le molestaba su origen extranjero y su éxito político. Los complots de sus enemigos lo presionaban a comprometer su fe, a acomodarse, a hacer más flexibles sus principios. Su vida estuvo muchas veces en peligro. La carrera de Daniel en los altos niveles de la política duró por lo menos 66 años, de modo que cuando fue arrojado en la jaula de los leones ya andaba más o menos por los 80 años. Durante todos estos años trabajó con gran eficacia a favor de Babilonia. Era respetuoso y diligente, aun cuando trabajaba para reyes paganos. Sin embargo, nunca comprometió su fe. No cedía, ni siquiera cuando se le amenazaba de muerte. La Biblia no ofrece mejor modelo acerca de cómo convivir y cómo servir en medio de un pueblo que no comparte o respeta sus creencias. Cerca del fin de la vida de Daniel, Dios le dio una serie de visiones descritas en los capítulos 7 al 12. Con imágenes gráficas, Dios le mostró a Daniel la trama de la historia futura. El pueblo de Daniel repetiría su propia experiencia, pero en un escenario mundial. Los judíos, según lo anticipaban las visiones de Daniel, se verían atrapados en una tormenta política y sacudida y golpeada por una sucesión de imperios mundiales. Daniel previó naciones trenzadas en batallas. Vio de antemano cómo el pueblo de Dios sería llevado de un lado a otro entre esas naciones, sufriendo sin culpa propia. Quedaría desvalido hasta que Dios mismo lo rescatase
de sus dificultades. Daniel también vio de antemano cómo, al final, todos los hombres se doblegaron para adorar a uno como un hijo de hombre. Esto fue el título que Jesús se adjudicó a sí mismo cuando llegó, caso 6 siglos después de Daniel, para traer las buenas nuevas de salvación para todos los pueblos. El pueblo de Daniel había pensado en Dios en términos de su propia pequeña comunidad, de su propia capital y del templo que allí estaba. Los judíos no solamente eran el pueblo escogido de Dios, sino que pensaban ellos tenían derechos exclusivos sobre él. Pero Dios nunca tuvo la intención de que sus bendiciones se limitasen solamente a los judíos. Él tenía el mundo entero en mente. Al llamar a Abraham, había prometido que mediante la descendencia de él bendeciría toda la tierra. Los judíos habían encontrado ya muy difícil mantener su propia fe, así que ni hablar de compartirla con otros. Solo cuando estuvieron cautivos en Babilonia, arrastrados a la fuerza lejos de su tierra, comenzaron a convencer a otros de que su Dios merecía ser honrado. Las proclamaciones hechas por Nabucodonosor y por Darío a causa de Daniel honraron a Dios más que cualquier cosa hecha en años por algún rey de Judá. Y como lo decía inicialmente, a pesar que este hombre había sido cautivo, estaba solo y lejos de su tierra, Dios lo había bendecido. Pero no de las bendiciones que nosotros siempre nos imaginamos, las bendiciones materiales, físicas, visuales. Este hombre había sido bendecido en su alma. Dios lo llevó no solamente a bendecir a la casa del rey de Babilonia, sino que le dio unas visiones exclusivas para este hombre y lo que venía en el futuro. Siempre nos preguntamos, ¿por qué estoy padeciendo esta situación tan difícil? ¿Por qué estoy en una tierra lejana del lugar de donde yo nací? ¿Por qué fui expulsado del lugar donde vivía? ¿O por qué quedé enredado en una nación desconocida? Todas estas cosas nos ayudan a ver de que las situaciones de la vida no son fáciles. A veces incluso pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca aparta su mirada del corazón de aquel que ha clamado su nombre. Y Daniel, a pesar que estaba por fuera, era bendecido y había tenido unas visiones claras de lo que venía para el pueblo judío. Ahora te pregunto yo en esta hora, ¿estás en una situación donde te sientes solo? ¿Donde consideras que todos te han rechazado? ¿Donde estás en una situación muy lejana de tu tierra y de tu parentela? De pronto estás diciendo que Dios se ha olvidado de ti. Pero te voy a decir algo, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca aparta su mirada de aquellos que le hemos clamado. Si esa es tu condición, solamente tienes que pedirle al Señor que te dé dirección y te muestre el propósito que Él tiene para ti en esta circunstancia. Y de esa manera podrás ver un futuro diferente. ¿Te sientes cautivo? ¿Te sientes secuestrado? ¿Consideras que no tienes libertades? La única libertad te la da Cristo. Pero tú, mi amigo que estás escuchando este mensaje, si tú consideras que te sientes atado, te sientes cautivo, sea física o espiritualmente, y no encuentras salida, hay una salida. Se llama Jesucristo. Clama a Él en este momento. Pídele desde lo más profundo de tu corazón que perdone tus pecados. Y Él llegará a tu vida para redimir tu alma del pecado eterno, de la condenación para aquellos que no lo han creído en Él. Y verás que a pesar de la condición donde te encuentres en este momento, vas a ser libre. Solamente, solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida para el cautiverio
de aquellos que todavía están perdidos sin Él. Amado amigo, amado hermano que me escuchas, si este mensaje ha sido de bendición, compártelo para el que lo necesite. Si consideras que hay una persona que está cautiva, sea física o espiritualmente, dale este mensaje. Así como Daniel, Dios puede libertar en medio de la circunstancia esa alma para darle libertad perpetua. Seguiré orando por sus vidas. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.